Hola a todos, ojalá tengan un lindo día. Soy Rampacoca. Ay, la mascarilla. ¿Cómo han estado? Tiempo sin subir video, pero ojalá se encuentren muy bien. Si el audio se escucha medio extraño, es que mi micrófono está más allá que de acá. Así que están las últimas, sepan disculpar. Y bueno, en este bello y hermoso día primaveral estaremos dibujando a Ena. Ina, ENA, 3NA, en fin, así, algo así. Por si no la conocen, es un personaje del artista peruano Joel G. Ya con una trayectoria popular en la plataforma Newgrounds, ya saben de dónde salen los animadores hardcore y las nuevas promesas. Se hizo aún más popular al subir animaciones de dicho personaje y su mundo a YouTube, donde la chica Picasso se volvió muy pero muy querida. Y bueno, con respecto al dibujo, yo ya había hecho el sketch, pero me di cuenta de que no había grabado nada. Así que ustedes están viendo a partir del line art. Y bueno, acá ya estamos en el color base. Ahí estoy acomodando un poco la composición para que se vea bien el Hourglass Dog. Y empezando a colorear. Algo muy importante del personaje que me parece lo más característico es el hecho de que tiene varios colores de piel y que cambia con respecto a su estado de ánimo. Que si se siente triste habla con la parte azul, y si se siente feliz con la parte amarilla, si está borracha con la parte blanca, y así va. Y no se crean porque me siguen nadando que ustedes pueden ver esto tan rápido, porque tardé más o menos 5 o 6 horas en todo, sin contar la edición, ni el sketch, ni el video, ni nada. Así que espero les guste mucho. Bueno, aquí estoy ya haciendo un poquito de renderizado, las sombras, haciendo los ojitos. Otra característica del personaje es que tiene una mitad muy poligonal y la otra es más circular. Así que intenté hacer eso. También le cambié el cuello por una estrellita porque no sé, me gustó. Ahí le estoy poniendo un poquito de brillito, casi terminando. Y así quedó la base del dibujo. Continuemos. Después de esto le mandé una foto a una amiga que me ayudó porque me dijo que la Ena con ambas bocas se veía rara y que era un cani, así que mejor nada más le colocaba una. Así que decidí colocarle la feliz. Para el fondo del dibujo tenía planeado algo así como Mooney, el Hourglass Dog y ella, como en la noche. Mooney es otro personaje, Mooney es la amiga chola de Ena. Así la que va en skate y en patineta y tal. Ya para esta parte del dibujo eran como las 2 de la mañana. Y estaba intentando hacer que compenetrase un poquito más los personajes con el color del fondo. Ahí haciendo las sombras azules, iluminaciones del mismo color. Y terminando el Hourglass Dog, que me encanta, es mi personaje favorito, es muy cuchi, es muy adorable. Cuando aparece, suena el sonido del Play 1, imagínate. La nostalgia. Ahí estaba haciendo como el fondo, unas nubecitas, coloreando, lo mismo de siempre, los detallitos. Uno lo dice tan fácil, pero no es así. Y bueno. Para este momento del dibujo ya me había pegado la loquera, tenía mucho sueño y dije al carrizo todo. Y lo estaba borrando, quería como hacer una pantalla azul, el pantallazo, con varias enas. Pero después ya van a ver lo que hice. Dije, no, ya me esforcé para hacer esto y lo voy a usar. Creo que lo que más me gusta de estos personajes o de este tipo de cosas es la esencia tan surrealista que tiene, que combina muchos elementos y no es algo que tienes que buscarle un sentido o meterte de lleno para entenderlo a lo Evangelion, sino que es más, solo disfrútalo, no te cuestiones y ya, algo así, no sé. Y que bueno, que Ena me encantó porque la ropa se parece mucho a la de un personaje que estoy haciendo justo ahora para un proyecto. Eso es spoiler, pero no importa. Y bueno, mira, ahí ya coloqué a las Enas de fondo. Y después de eso estaba dibujando piedritas como las de un capítulo que me recordó mi amiga. Y dije, bueno, los voy a colocar ya que
También le puse como una especie de margen, un marco alrededor, para que no se viese tan plano, para que tuviese como ese efecto medio 3D. ¡Wow, wow, wow! Ay no, qué cringe. Al terminar el dibujo, después lo pasé a Photoshop para hacer el efecto de aberración cromática y reducir ruido. Si quieren en otro video les puedo enseñar cómo hacerlo en varios programas, la aberración cromática. No es nada difícil y aunque da lo mismo que lo hagan con un filtro, la verdad. Y con las rocas también quise mostrar un poco de este mundo surrealista que hizo el creador para esta serie o videojuego. Y así quedó. De verdad que me encantó, quedé muy bien con este resultado. Me alegró muchísimo después de tanto esfuerzo y de trasnocho. Pero no conforme con eso, dije, oigan, ¿qué tal si hago unos match icon? Aprovechando que ya tengo la base por separado. Y bueno, y ya tengo el personaje. Reutilicé la idea que tenía de el fondo del pantallazo con el código binario. Y aquí está la parte de la Ena de color azul. Ahí le borré la boca a la Ena de color amarillo. Le borré la felicidad a Re. Y bueno, y estoy colocando ya el código binario. No se crean que coloqué números porque sí. Coloqué una frase que busqué en un traductor porque no me iba a poner a contar los números en ese momento. Pero tiene que ver con la serie. Y uno haciéndose el interesante y no me di cuenta de que lo había escrito en medio del video. Pero no importa. Ahí ya lo estaba copiando y pegando. Y estuvo bien bonito, me gustó. Después de eso los exporté y le puse otra vez aberración cromática para mostrar como esa parte locura y tal. Bueno, ahí termino de escribir. Y luego la parte de la Ena amarilla. Al final las muestro las dos juntas. Ahí estoy como viendo para saber en qué posición iban, que no me quedaba igual. Del otro lado, ahí le borré la boca, le borré la tristeza, aleluya. Y me puse a probar muchos colores que ninguno me gustaba para el fondo y mezclar y el multiplicar y nada. No me gustaba nada y al final lo dejé con fondo negro. Bueno, ahí lo ven. Y así quedó. La verdad me gustó muchísimo más que el dibujo original. Recuerden que esto lo van a poder descargar en mi Patreon y en mi pestaña de comunidad. No, mentira, no tengo nada de eso todavía. Pero en algún momento, bueno, uno nunca sabe. Bueno, mentira, lo voy a subir a mi Instagram, Twitter y Facebook por si desean descargarlos. Y eso. Espero que les haya gustado el video y las ilustraciones, que me esforcé mucho para poder traerles algo en el ajetreo del día a día. Y muchísimas gracias también a los que siguen apoyando, aunque no he subido en algún tiempito, que siguen comentando y suscribiéndose. Muchísimas gracias otra vez. Recuerden que pueden comentar de que les gustaría un futuro video, que también sé sobre escritura de historias, creación de personajes, de cómic y manga. Muchísimas gracias por ver. Y que les vaya bien.